Voy a comenzar citando a un autor del siglo II, un autor anónimo, que en una obra suya conocida como El discurso a Diogneto, escribió lo siguiente: lo que el alma es al cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Los cristianos son el alma del mundo. Esta metáfora resultaba significativa en el siglo II y puede también serlo ahora. Con ella se indica que la presencia de los cristianos es un gran bien para el mundo, aunque el mundo no sea consciente, hasta el punto de que sin ellos el mundo iría a la deriva, del mismo modo que un cuerpo sin alma pierde la vida y se corrompe. Como les he dicho, los organizadores del Congreso son los que han buscado estos versos de Juan de la Cruz para poner título a mi intervención. Que bien sé yo de dónde mana esta fuente que mana y corre, aunque es de noche. Bien, la fuente que mana y corre, aunque es de noche. ¿Querrán con este verso decir algo parecido a lo que decía el discurso a Diogneto? ¿Acaso vivimos en una sociedad a oscuras y a pesar de tanta oscuridad hay una fuente que mana y corre que hace posible que la vida siga brotando? ¿Será la fe cristiana esta fuente que mana y corre, aunque muchos no lo sepan? Y si es así, si es cierto que muchos no lo saben, ¿no sería conveniente dar a conocer su existencia? Y precisamente porque es de noche, a lo mejor también a los que sabemos o intuimos o tenemos aquí una vaga idea de que existe esta fuente que mana y corre, ¿no nos convendría aclararnos un poco para saber qué es lo que puede fecundar y qué es lo que no puede fecundar? ¿Hasta dónde puede llegar el agua de esta fuente? O a lo mejor hasta dónde no es conveniente que llegue. En cualquier caso, mi aportación pretende responder a estas preguntas ya sin metáfora ni poesía. ¿Qué puede aportar el factor religioso y en concreto la fe cristiana a la comprensión de la persona humana? Más aún, contribuye la fe cristiana a la construcción de una sociedad más humana, más justa, más solidaria, más auténtica. ¿Para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué Jesucristo? ¿Para construir carreteras? ¿Para construir hospitales? ¿Para hacer escuelas? ¿Para hacer una política más limpia, más honrada, más solidaria? ¿Para mejorar las prestaciones sociales de las empresas? Supongo que hay que responder que no, pero bueno. Voy con el primer punto de mi intervención. Hago una pequeña consideración sobre lo público y lo privado. Muchas personas viven su religión como si solo tuviera incidencia en el momento de la muerte. En el fondo, a Dios parece que le necesitamos para ir al cielo y poco más. La religión, para los que piensan así, es un asunto privado y sus manifestaciones públicas muchas veces se limitan a lo folclórico. ¿Podemos considerar la religión, en lo que tiene de más propio y esencial, un asunto meramente privado que solo afecta a los individuos que la practican? Pero por otra parte, ¿no habría que poner límites a las manifestaciones públicas de la religión, sobre todo cuando resultan polémicas y no digamos si promueven la intolerancia y producen divisiones sociales irreconciliables? En la propia casa uno puede expresarse como mejor le parezca, pero en los lugares públicos hay cosas que no deben decirse porque molestan a los demás. En el terreno privado, cuando se trata de mis pensamientos o de mis afectos,
nadie tiene derecho a entrometerse. Y si alguien se entromete, solo aparentemente puede cambiar estos sentimientos o afectos, porque en cuanto cesa la intromisión, o la presión, o la amenaza, mis sentimientos y pensamientos más bien se reafirman. Ahí la religión tendría derechos absolutos. Pero si situamos la religión en el terreno de lo público, entonces los derechos de la religión terminan donde empiezan los derechos de los demás. Además, en este terreno de lo público, las manifestaciones no son necesariamente la exacta reproducción de los sentimientos profundos del corazón. Es posible encargar a un artista no creyente una obra religiosa. El artista no expresa en esta obra sus sentimientos. En el terreno de lo público, los sentimientos no son lo determinante, sino la acción y el comportamiento. Ahora bien, no cabe duda de que nuestras acciones y comportamientos de los creyentes, de los que estamos aquí, en la mayoría de los casos, están determinados por nuestras convicciones. En este sentido, habría que decir que la religión tiene una incidencia pública. Cuando yo emito un voto de tipo político, este voto está determinado por mis convicciones. Por eso un cristiano dice que no puede votar determinados programas que a su juicio son incompatibles con sus convicciones cristianas. Aunque aquí también hay que notar que no hay programas puros y que siempre hay que recurrir a la hora de votar al programa que me parece menos malo o que más se aproxima, porque seguro que ninguno se identifica con mis principales convicciones. Y paso a un segundo punto de este esquema, ofreciendo unas ideas sacadas, unos textos, les voy a ofrecer unos textos sacados, unas ideas del Vaticano II, que me parece que nos conducen a afirmar que la religión promueve un nivel de vida más humano. Preguntaba al final de la pequeña introducción que he hecho, ¿qué puede aportar la fe cristiana a la comprensión de la persona humana? Pues bien, me parece que hay que responder. Dios promueve humanidad. Lejos de ser el rival del hombre, es su mejor aliado. Más aún, es el que le constituye desde su más profunda raíz. De modo que cuanto más humano es uno, más divino es. Y cuanto más embargado está uno por Dios, más pleno de humanidad está. Desde la encarnación, Dios y el hombre van en la misma dirección. En esta línea van algunas afirmaciones del Vaticano II, que he sacado de la Lumen Gentium y de la Gaudium et Spes. La primera está sacada de la Lumen Gentium. La santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. La santidad eleva la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de la sociedad y dotando a la actividad diaria de la humanidad de un sentido y de una significación mucho más profundos. Esta ahora que viene es de la Gaudium et Spes. No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo. Gaudium et Spes 41. Y estas otras también de la Gaudium et Spes 34. Las conquistas logradas por el hombre son signo de la grandeza de Dios. O sea que cuanto mejor sea nuestra conquista, por lo visto mejor resplandecerá la grandeza de Dios y no al revés, como algunos
A lo mejor piensan, las conquistas logradas por el hombre son signo de la grandeza de Dios. El mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo, ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que al contrario les impone como deber el hacerlo. El Espíritu de Cristo, dice otro número de la Gaudium et Spes, el 38, alienta, purifica y robustece. Alienta, supongo, donde no están, purifica donde se desvían, robustece donde ya están, digo yo, que podría ser un buen añadido a estos verbos. Bien, el Espíritu de Cristo alienta, purifica y robustece los generosos propósitos con los que la familia humana intenta hacer más llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin. O sea que cuando construimos una carretera, pues ahí está el Espíritu de Cristo, porque construimos la carretera buena para tener menos accidentes, para hacer más llevadera la propia vida. Sí, lo ha dicho así, para hacer más llevadera la propia vida. La esperanza cristiana, es otro número de la Gaudium et Spes, 39, no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede, de alguna manera, anticipar un vislumbre del siglo nuevo. De ahí que el progreso temporal, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa el progreso temporal, interesa en gran medida al reino de Dios. Volveré sobre esto. Paso al punto tercero de mi esquema, la persona, imagen de Dios, la dignidad inalienable de todo ser humano. He comenzado diciendo que la religión promueve un nivel de vida más humano, Dios promueve humanidad, pues ahora hablamos de esta humanidad que Dios promueve, concretizada en el hecho de que la persona ha sido creada a imagen de Dios. Traducción secular, terminología religiosa, imagen de Dios. Traducción secular, dignidad inalienable de todo ser humano. En la Constitución española, en mi opinión, no hay que poner nada de las imágenes de Dios. Pero no estaría mal, si es que no está, que no lo sé, o en las constituciones de los estados, todas hablan, me parece a mí, todas o muchas, y hablan como, porque debe ser así, de la dignidad del ser humano. Vale, de la imagen no. Es que nosotros, como voy a decir ahora leeré los papeles que tengo, así, yo es que si no tengo papeles no sé hablar. Bien, entonces nosotros tenemos que saber traducir de forma secular nuestras convicciones religiosas. Vale, la persona, imagen de Dios, dignidad inalienable de todo ser humano. La comprensión de la persona como imagen de Dios es una, me parece a mí, yo diría, de las principales, de las grandes aportaciones que el cristianismo puede hacer a esta sociedad y a todas las sociedades. Naturalmente, ya lo he dicho cuando comentaba el título, esta comprensión, si queremos ser escuchados, habrá que explicarla y defenderla en términos no religiosos, precisamente para que se comprenda su validez universal, más allá de la propia confesión cristiana. Pero al hacer esto, al defender nuestra convicción religiosa en términos no religiosos, cuando hacemos esto, atención, renunciamos a toda imposición y entramos en el terreno de la oferta, de la discusión, de la capacidad de convencer, de la buena argumentación ante y con la razón común. La Iglesia no puede pretender tener la exclusiva de la razón ni de lo natural, ni ser la única experta en humanidad. No puede pretender que su posición es la más acorde con la razón y con la naturaleza, y por tanto que como es la más acorde, todos deben aceptarla. Y a veces me parece que hemos argumentado así. Como nosotros somos los que de verdad entendemos lo que es lo natural, pues entonces somos los que de verdad decimos lo que hay que legislar.
En la base de la antropología cristiana está la convicción de que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Esta confesión contiene una doble afirmación. Primera afirmación: todos los seres humanos tienen el mismo origen. Esto es una afirmación religiosa, creyente, cristiana, judeo-cristiana, pero también es un dato antropológico, que hoy me parece que pocos discutirán. Aunque todos tenemos algunos genes de Neandertal, parece que al final todos descendemos de el mismo grupo de sapiens. Bien, todos formamos una sola familia. Todos somos hermanos, convicción religiosa, porque tenemos el mismo padre, no porque tenemos los mismos genes de sapiens. Segunda cuestión que hay detrás de esta afirmación de la imagen. Si todos los seres humanos son imagen de Dios, entonces Dios se refleja en cada uno de ellos. Más aún, Dios comparte algo de sí mismo con la criatura, de modo que un atentado contra el ser humano es un atentado contra Dios. De ahí se deducen dos consecuencias. Primera consecuencia: la igualdad de todos los seres humanos. El Nuevo Testamento ratificará esta igualdad refiriéndola a Cristo. Unidos a Cristo, desaparecen las diferencias sexuales. Ya no hay ni varón ni mujer. Las diferencias sociales, ni esclavo ni libre. Las diferencias culturales, ni judío ni griego. Las diferencias raciales y nacionales, ni bárbaro ni escita. A la Iglesia le ha costado sacar las consecuencias prácticas de esta desaparición de las diferencias. Pero no cabe duda de que la fe en Cristo impulsa a los creyentes a aplicar pedagógica, profética, afectiva y efectivamente esta igualdad fundamental, teniendo en cuenta las distintas necesidades sociales y las circunstancias históricas. Segunda consecuencia que se deduce de esta afirmación de que el ser humano ha sido creado por Dios. Del hecho de que cada uno de los seres humanos, por ser imagen de Dios, tiene con el Creador una relación peculiar, se deduce que todo ser humano posee un valor absoluto e incondicional. Cada uno es único e irrepetible. Y por esto nadie me puede sustituir y por esto mi valor es total. Cada ser humano posee un valor absoluto e incondicional que va más allá de lo útil que resulta. La inviolabilidad de la persona es una frase muy buena de Juan Pablo II. La inviolabilidad de la persona es reflejo de la absoluta inviolabilidad del mismo Dios. La vida humana tiene un carácter sagrado e inviolable en la que se refleja la inviolabilidad misma del Creador. Y como tengo tiempo, les leo una notita que tenía aquí puesta con dos ejemplitos, uno de un país de América Latina y otro de un país de Europa, o de varios países de Europa. La de primer ejemplito es solo de uno, la del otro es ocurre en toda Europa. Bien, consecuencia directa de esta afirmación: un atentado contra el hombre es un atentado contra Dios. Bueno, pues la consecuencia directa es la defensa decidida, sin ninguna ambigüedad, que la Iglesia hace de toda la vida, no solo de la vida no nacida, sino también, digo yo, de las vidas de los bien nacidos, tantas veces pisoteadas por intereses políticos o económicos impresentables, y que precisamente por ser impresentables se mantienen en la oscuridad, aunque sean muy efectivos. Todo esto hasta el punto de que ni siquiera el homicida, esto vuelve a ser Juan Pablo II, sí, Juan Pablo II, ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal, y Dios mismo se hace su garante de la dignidad personal del homicida. Ahora, a mí me parece que hay que añadir una cosa importantísima. La inviolabilidad de la imagen de Dios
no tiene solo un sentido negativo claro y absoluto, no matarás. Tiene también un sentido positivo no menos absoluto. Porque hay muchas maneras de matar, ¿eh? También se mata a los jóvenes cuando se les envía a la guerra, o cuando se pone a la gente en una mala posada. Bien, la inviolabilidad de la persona tiene su culmen en el mandamiento positivo que obliga a hacerse cargo del prójimo como de sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús explicita con su palabra y sus obras las exigencias positivas del mandamiento sobre el carácter inviolable de la vida. Van desde cuidar la vida del hermano a hacerse cargo del forastero hasta amar al enemigo. La vida hay que defenderla en su totalidad y en todas sus dimensiones. Y ahora paso a una reflexión cristológica. Punto cuarto, Cristo revela al hombre. Y en otra aportación fundamental de la antropología cristiana es que Cristo es el hombre perfecto, el que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. En Cristo encontramos el modelo de persona humana que Dios quiere, el ser humano realizado plenamente según el proyecto de Dios. Por tanto, mirándole a Él, sabemos a qué atenernos para realizar la imagen de Dios con la que todos hemos sido creados. Esto significa que a la luz de Cristo descubrimos dimensiones antropológicas propias del ser humano que sin Cristo nunca hubiéramos descubierto con tanta precisión y claridad. La naturaleza y la gracia, la religión y la cultura, digo una cosita antes de volver sobre esto de que descubrimos dimensiones que sin Cristo no hubiéramos descubierto, al menos con tanta precisión y claridad. Pero hago notar, cierto, que la naturaleza y la gracia, la religión y la cultura, la teología y la ciencia pueden distinguirse teóricamente, pero siempre han ido, de una u otra forma, unidas, y se han fecundado y estimulado la una a la otra. Incluso cuando han aparecido como rivales u opuestas, esta oposición resultaba estimulante para ambas. Es difícil hoy distinguir, en la reflexión sobre la dignidad humana y los derechos humanos, lo que pertenece a la cultura o a las presiones sociales y lo que pertenece a la religión. Es claro que los principios de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad, son plenamente cristianos, pero ahí los tenemos gracias a la Revolución Francesa. Es claro que muchas aportaciones a propósito de la dignidad y de la igualdad y de los derechos de la mujer, pues más bien son debidos a las presiones de las mujeres norteamericanas cuando empezaron con aquella manifestación que hicieron no sé dónde a propósito de los sueldos que tenían que cobrar y de las horas que tenían que trabajar. Bien, ahí la Iglesia ha ido a remolque. Por eso digo que a veces no es fácil distinguir dónde comienza lo que debemos a la presión social, a la cultura o a la religión. ¿Hasta qué punto los avances en estos terrenos se han debido a la influencia de la religión o a las presiones sociales o a las revoluciones políticas hechas por los oprimidos, o al menos en su nombre? Pues depende de lugares y de momentos. Pero vuelvo a lo que aporta Cristo. Y una vez dicho esto, en cualquier caso, hay que decir que el Evangelio ratifica lo mejor de lo humano. Cuando lo descubrimos, el Evangelio lo ratifica. Si gracias al Evangelio, a la lectura superficial que hacemos, no lo hemos descubierto, cuando lo descubrimos gracias a la presión social, el Evangelio lo ratifica, lo radicaliza y en ocasiones también aporta alguna novedad. Por ejemplo, las mejores concepciones humanistas no religiosas, por lo poquito que yo sé, las mejores concepciones humanistas no religiosas consideran
que la vida realizada debe partir de la exigencia de una existencia con los demás. Al caer en la cuenta de que yo, o mi grupo, o mi etnia, o mi religión, no estamos solos en este mundo, se nos plantea la pregunta, cuando caemos en la cuenta de que en mi piso también viven los musulmanes, se nos plantea la pregunta, en mi piso no, en mi finca, de qué hacer con los demás, cómo tratarlos, cómo situarnos ante ellos. ¿Qué hacemos con los demás? ¿Los aniquilamos? ¿Los sometemos? ¿O encontramos unas reglas de convivencia que garanticen que cuando yo deje de ser el más fuerte, también tendré derecho a vivir libre y dignamente? A partir de esta experiencia, de que no estamos solos, nos hemos convencido de que vivir es convivir, de que estando en paz con los otros, estamos nosotros mejor, y de que la libertad de los demás es condición de mi propia libertad. No podemos vivir permanentemente enfrentados, porque los primeros perjudicados somos nosotros. Es necesario encontrar unas reglas de convivencia. El Evangelio no solo ratifica este descubrimiento tan humano, sino que nos llama a dar un paso más. El paso que va del vivir con los demás al vivir para los demás. En Jesucristo encontramos una vida realizada en el amor y para el amor. Una vida en la que el amor llega hasta el extremo, sobrepasando el nivel de la reciprocidad con los demás para alcanzar el nivel del don y de la gratuidad para los demás, llegando incluso al amor al enemigo. Por tanto, si la existencia con los demás puede ser un buen punto de partida para una vida realizada desde el ideal de la normalidad, es la existencia para los demás la clave cristiana de una vida realizada. La fe cristiana además ofrece un nuevo sentido al amor, al descubrir su dimensión teologal. Pero esto ya sí que solo es propio para que lo predique yo en la homilía. Lo otro lo puedo decir en la televisión y en el Parlamento, pero en la homilía, bueno, también a lo mejor si me dejasen decirlo, pues también lo podría decir, que la fe cristiana ofrece un nuevo sentido al amor al descubrir su dimensión teologal. Al amar al hermano estoy realizando un acto divino, pues por una parte estoy llamando con los mismos sentimientos, con el mismo espíritu con que Dios ama a cada uno, y por otra, al amar al prójimo de esta forma, descubro la presencia escondida de Dios en él. El a mí me lo hicisteis. O sea, si a mí no quiere decir yo estaba contento porque erais buenecitos y cumplíais mi voluntad, a mí querrá decir yo estaba allí. O sea, ahí está la presencia de Dios en el prójimo. Bien, la dimensión teologal no cambia para nada mi amor, pero descubre en él un plus, un exceso, una demasía de sentido, solo visible desde la fe. Y paso ya a estos puntos últimos, en donde voy a hacer quizás un diálogo más con la secularidad. El primero, Dios, quinto punto de mi esquema, Dios, factor de humanidad. Dada la situación de progreso a la que ha llegado el ser humano, Dios parece que ha perdido importancia e interés, al menos en lo que se refiere a las realidades de este mundo. ¿Para qué necesitamos a Dios en este mundo? ¿No se basta el hombre solo? ¿No podemos reducir por nosotros mismos la miseria y enfrentarnos con lo desconocido, con estos espacios antiguamente reservados al mundo de la superstición? ¿No somos incluso capaces de dominar la naturaleza? ¿Qué puede aportar a esta sociedad la fe cristiana? ¿Acaso esta fe está para solucionar los problemas del más allá y su influencia en el más acá queda únicamente reservada al dominio de la interioridad religiosa e incluso ahí a la liberación de lo que se conoce como pecado? Bien, hay ahí dos asuntos de fondo.
Uno se refiere, es el punto quinto de mi esquema, a la necesidad de Dios para vivir humanamente. Y el otro será el punto sexto de mi esquema, a la relación que tiene la fe en Dios con el progreso humano. Vamos con la necesidad de Dios para vivir humanamente. Dicen que escuché no sé dónde que los dominicos no sabíamos hablar sin citar a Santo Tomás. Bueno, pues ya lo voy a citar. Tomás de Aquino se pregunta por la necesidad de la gracia, que es un modo de preguntar por la necesidad de Dios. ¿Para qué necesitamos la gracia? Es lo mismo que preguntar para qué necesitamos a Dios. Según Tomás, Dios no es solo necesario para alcanzar la vida eterna, sino también para vivir humanamente, para encontrar la plena estabilidad humana en este mundo. La gracia tiene repercusiones en el aquí y ahora de nuestra existencia mundana. Si el amor confiere estabilidad y equilibrio a la vida, esto es un dato puramente antropológico, cuando yo me enamoro, mi vida está mucho más tranquilizada. Bueno, pues la acogida del amor de Dios no puede menos de traducirse en una serie de repercusiones físicas, psicológicas y afectivas en nuestro ser y en nuestra manera de vivir. La confianza en Dios permite vivir sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. O en todo caso, asumir los problemas y los miedos de otra manera. Según Tomás de Aquino, en la actual situación de pecado, la gracia de Dios es necesaria para la realización efectiva de... Lo digo a mi manera. Toda vida humana se encuentra sometida a múltiples solicitaciones, y no todas son buenas. El hombre siente su inclinación al mal. Hay cosas que su razón y su conciencia le dicen que no son buenas, y sin embargo, el humano se siente atraído por ellas. Unas veces la atracción del mal se le presenta tan súbitamente que no puede resistirla. Otras veces, el humano quiere dejar de obrar el mal, pero parece como si el mal pudiera más que él, debido a las malas costumbres adquiridas o a la fuerza con que se presenta. Teóricamente, el hombre puede resistir una por una las seducciones del mal, pero llevar una vida según el bien y resistir habitualmente al mal, eso requiere serenidad, equilibrio, claridad de ideas y de objetivos. No cabe duda que la gracia de Dios, al otorgar estabilidad y equilibrio personal, es un socorro necesario para que la orientación del ser humano hacia el bien encuentre continuidad y firmeza. Y voy con el punto sexto, reino de Dios y progreso temporal. Creo que ya he superado la media hora, con lo cual me puedo quedar ya tranquilo. Además, todavía tengo yo aquí para 10 minutos, por lo menos. O sea que un poquito de paciencia y acabo. Bueno, he decidido leerlo todo. Bien, reino de Dios y progreso temporal. Cito la Gaudium et Spes. El progreso temporal, en cuanto puede contribuir, es un texto que ya he citado, pero ahora verán por qué lo cito otra vez. El progreso temporal, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, el progreso temporal, en cuanto contribuye mejor a que seamos más humanos, interesa en gran medida al reino de Dios. Bien, en la perspectiva de las reflexiones que aquí les ofrezco, interesa ahora la otra cara de la afirmación. ¿En qué medida el reino de Dios incide en el progreso temporal? La afirmación del Vaticano es que el progreso temporal interesa al reino de Dios. Y yo ahora pregunto, ¿y en qué medida el reino de Dios incide en el progreso temporal? ¿Qué tiene que ver la fe cristiana con los proyectos humanos de realización? ¿Qué aporta el Evangelio a la ciencia o a la técnica? ¿Acaso el amor de Dios solo tiene repercusiones en la interioridad personal, mientras que la economía, la política, la ciencia
tienen sus propios dominios autónomos. Incluso, según cómo se enfoque la política o la ciencia, hasta podrían hacerle la competencia al mensaje evangélico, puesto que estos dominios seculares resuelven con más eficacia que la oración muchos de los problemas con los que hoy se enfrenta la sociedad. Todo proyecto de liberación, toda mejora social y todo avance científico que contribuye a mejorar las relaciones entre los seres humanos es transmisor de gracia. En tales realidades, Dios nos sale al encuentro. Ahora bien, si tales proyectos pueden ser el punto de inserción de la gracia, también pueden escapar a sus exigencias de universalidad, ausencia de discriminación y superación. En este sentido, todos los proyectos humanos son ambiguos. Pueden servir para bien y utilizarse para mal. Por eso la gracia los confronta con las exigencias del amor de Dios revelado en la cruz de Cristo. Todos necesitan ser iluminados por la luz del Evangelio. Así, la gracia actuará para suscitar tales proyectos donde faltan, para estimularlos donde duermen, para rectificarlos donde se desvían, y siempre para elevarlos con su suprema inspiración, lo que significa excluir toda discriminación, manipulación, esclavitud, egoísmo, todo aquello que no se ordena a lograr más justicia, mayor fraternidad y un más humano planteamiento de los problemas sociales. El hombre de hoy es capaz de planificar y de realizar grandes cosas. En esta medida, el campo de acción de la gracia, pero también el campo de acción del pecado es cada vez más amplio. Lo que la gracia pretende es liberar al hombre del pecado de la humanidad y del pecado personal. Esta liberación exige hoy que se desvelen las formas concretas que reviste el pecado en la vida individual y social, así como el poner en práctica todos los recursos que pueden favorecer las formas auténticas de la existencia humana. Desde este punto de vista, la predicación de la gracia es más necesaria que nunca. Bien, el Evangelio, me parece a mí, salvo mejor opinión, no entra a discutir cuestiones técnicas u organizativas. El problema de las dimensiones de una empresa o de la mayor o menor centralización política es un tema técnico y no ético. Y no pongo ningún ejemplo de las centralizaciones mayores o menores en política. Otra cosa es la mentalidad que a veces invade a las instituciones y la tendencia de muchos organismos a agotar la problemática de las relaciones sociales. Más aún, hoy el problema de la técnica o de la economía es que suelen estar al servicio del poder y también pueden convertirse así en instrumentos de desgracia, de enriquecimiento excesivo de unos pocos, de excesivo control de las personas, en definitiva de deshumanización. Tampoco la política es la solución de todos los problemas. Pobreza, inmigración, paro, tragedias familiares, pueblos empobrecidos. ¿Quién pone límites al poder? ¿Con qué criterios se rige la economía? La eficacia puede ser inhumana, injusta, opresora. Por eso la ciencia y la política deben ser conscientes de sus límites y tomar opciones inspiradas por un humanismo. Y aquí interviene la gracia. La ciencia y la técnica no son malas. Lo son en cuanto se convierten en fundamento de sí mismas, se cierran sobre sí mismas y se erigen en principio único y determinante de todo lo demás. Cuando sí ocurre, el hombre se pierde como apertura a Dios y a los demás y anticipa su desgracia. En suma,
el Evangelio de Cristo no solo ofrece sentido a la vida, ilumina también las realidades sociales, políticas, económicas, técnicas, laborales, ecológicas, en la dirección del auténtico bien del ser humano. Se convierte además en instancia crítica de toda injusticia, de modo que la gracia transforma todas las dimensiones de la persona, de la historia, de la sociedad y del mundo. El hombre ilustrado y desarrollado de hoy puede llegar muy lejos, para mal y por suerte para bien. Y concluyo, 5 minutos más y se acaba esto. Conclusión. Bien, la religión es un asunto personal, pero no intimista. Tiene repercusiones en todos los ámbitos de la vida. Y como la persona es un ser social y se realiza en comunión con los demás, también la religión tiene incidencias sociales y en consecuencia repercusiones políticas, económicas, laborales y artísticas. No hay nada que escape a la religión, porque ella está estrechamente, indisolublemente ligada a la vida. Me parece oportuno citar aquí unas palabras del Papa Francisco, en Evangelii Gaudium 183. Dice el pontífice: nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Una auténtica fe que nunca es cómoda ni individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Hasta aquí el Papa. Las religiones, yo voy concluyendo ya, 2 parrafitos o 3 y acabo. Las religiones y el cristianismo en particular han sido creadoras de cultura, promotoras de belleza. Han fomentado, creado y dirigido instituciones asistenciales y educativas. Han sido también instancia crítica de aquellas políticas que atentaban contra la dignidad humana. Desgraciadamente, en ocasiones, las religiones han pretendido ocupar todo el ámbito de lo público y no han respetado la legítima autonomía de la política, de la economía, de la ciencia y de la educación. En estos casos, no han sabido situarse adecuadamente y han pagado las consecuencias, muchas veces en forma de oposición o ataque a lo religioso, cuando lo secular se ha desligado de lo religioso. Lo he dicho al principio y lo repito. Las convicciones religiosas con incidencia social no se defienden religiosamente. Y si no se defienden religiosamente, se arriesgan a ser discutidas y rechazadas. Se arriesgan a perder la partida en el campo legislativo, social y político. La cuestión entonces es no verme obligado a, pero no en obligar a otros. Cuando las convicciones religiosas tienen consecuencias que van más allá de lo individual y afectan a otras personas, cuestiones matrimoniales o de ética sexual, no pueden defenderse en nuestra sociedad con argumentos religiosos ni apelando a motivos religiosos. Si la persona religiosa los defiende en campos ajenos a la religión, es porque no son asuntos estricta y solamente religiosos. Ahora bien, es mi última idea. Aunque la religión tenga repercusiones en todos los ámbitos de la vida, lo fundamental, el meollo de la religión no son sus repercusiones públicas, sino la relación que permite establecer entre la persona y Dios. Sin esto, la religión se queda sin alma y puede desaparecer con la misma facilidad con que apareció. Las religiones, y en concreto el cristianismo, son una invitación a vivir en comunión con Dios,
una comunión que es fuente de esperanza y estimula a vivir de otra manera, una comunión que se prolonga en la comunión con todos los seres humanos. En este sentido, de la relación con Dios, y solo en este, la religión tiene, eso sí, ahí sí, pretensiones universales. Y muchas gracias.